Ahí está. Bueno, creo que sigamos con Mateo. La otra vez habíamos visto Mateo 23, que yo comentaba que es un texto que se predica poco, y se predica poco porque quienes les toca predicar en las iglesias, la mayoría de los predicadores, en la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, la mayoría de los predicadores representan justamente, no todos, obviamente, pero representan muy bien a las personas que el Señor critica en Mateo 23, que son a los fariseos y a los escribas, y también no hacen caso a lo que el Señor recomendó. El Señor, ¿qué le decía a sus discípulos y a la gente del pueblo que estaba en el templo en ese momento? Cuando el Señor estaba enseñando, ¿se acuerda que decía, no dejen, perdón, no llamen a nadie rabí, ¿se acuerdan? No llamen a nadie, o no llamen a nadie maestro. Jesús dijo eso. Luego dice, no llamen a nadie padre porque tienen un solo padre, que es Dios, que es el Padre que está en el cielo. Y termina diciendo, no dejen que les llamen maestros. Ahí usa otro concepto en el original, que no era rabí, que se traduce como preceptor, o sea, sería como la traducción más cercana, la palabra más cercana al original que está en griego, y preceptor, que tampoco es una palabra que nosotros dominemos en el castellano, no es algo que se use típicamente. Un sinónimo de preceptor es mentor o líder, ¿sí? Principalmente de niños pequeños o cuidador de pequeños niños. Y en el mundo evangélico, hoy día es muy común que se le llame líder bueno, tanto a los pastores como al grupo de ancianos, que la Biblia los nombra así, ¿no es cierto? Ancianos y pastores, que para mí sería lo correcto. Pero esto no es una cuestión de nombres, es una cuestión de naturaleza, de esencia. El problema del concepto de liderazgo y del concepto que usa el Señor en Mateo 23 es que presupone que quien es líder está sobre las personas, sobre los que está a cargo. Por ejemplo, el concepto preceptor asume que es un cuidador de niños, o es evidente que una persona adulta es superior a los niños en conocimiento, en experiencia, y por tanto tiene cierta autoridad para someter a los niños, ¿no? A la voluntad del mayor. Pero el Señor Jesús, como íbamos viendo en la antesala de Mateo 23, hay muchas enseñanzas antes de llegar el Señor al templo donde queda claro quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y el Señor nos da claro ejemplo de que si fuera un niño, quien fuera puesto por él, entonces ese niño, o los que son como niños, o los que son humildes y se humillan como niños, esos son los mayores, los que se transforman en siervos. Y el concepto también original que se usa en la escritura de siervo es esclavo, textualmente hablando. Entonces el Señor dice, el que se hace esclavo de su hermano, ese es el mayor. Y aquí yo he venido como un siervo, como un esclavo. Entonces es totalmente distinto a quien Dios da la responsabilidad de cuidar al resto de los hermanos de la iglesia. Es totalmente invertida la lógica respecto de lo que hoy día predomina en la mayor cantidad de iglesias evangélicas. Nosotros ya llevamos hartos años relacionándonos con las iglesias evangélicas. Vemos también hoy día, gracias a las redes sociales, muchas cosas que son públicas, y es evidente que las personas que están a cargo de las iglesias no son esclavos de los hermanos, no son servidores de los hermanos, no son como los niños en términos de humildad, de simpleza y de confianza, que sirven a los hermanos en adoración al Señor, sino que está al revés. Son personas que están imponiendo sus criterios, poniendo cargas sobre los hermanos y hermanas. Y el Señor luego habla de los fariseos en Mateo 23 y dice, y ustedes, fariseos y escribas hipócritas que ponen cargas, ¿no es cierto?,
a sus seguidores y que le hacen más difícil entrar al reino de los cielos. Entonces, la situación hoy día en la iglesia está muy, muy llena de personas que están hablando, están predicando, pero su actitud, su conducta, no está ceñida a la palabra del Señor, a lo que el Señor quiere, desea, propone, recomienda, lo que agrada al corazón de Dios respecto, comillas, de las personas que asimismo se llaman líderes, que lo correcto sería llamarles siervos, ancianos también es correcto llamarles así, a los hermanos o hermanas que tienen más experiencia, o pastores también, es correcto bíblicamente hablando. Pero la conducta de ellos no es enseñorearse, no es tomar potestad sobre los hermanos, sino al contrario, ser como esclavos. Bueno, eso resumiendo un poco lo que comentábamos. Y para mí cuando empieza a proliferar en la iglesia, y esto no es solo hoy, no solo el 2021, sino desde que el mismo Señor muere, resucita y asciende al cielo, siempre fue la proliferación de doctrinas erradas, de conductas erradas dentro de la iglesia, siempre fue señal de un término de siglo, de un momento en el que se cerraba una etapa, bíblicamente hablando. Entonces, el Señor aquí está, para mí, indicando una profecía que se ha ido cumpliendo perfectamente en toda la historia de la iglesia y de manera cíclica, siendo probablemente la mayor, digamos, intensidad de esta apostasía en los tiempos previos a que el Señor retorne definitivamente en su segunda venida. Y de hecho, en ese contexto se despliega este mensaje del Señor, porque después que el Señor acusa a los fariseos, si ustedes siguen Mateo 23, así panorámicamente, obviamente no voy a leer una porción nomás que quiero hoy día poner énfasis, pero si vamos siguiendo Mateo 23, los subtítulos de la Reina Valera, simplemente para que vayamos viendo un panorama. Después de Mateo 23, al final de Mateo 23, en Reina Valera hay un subtítulo que dice Lamento de Jesús sobre Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, dado estos líderes, de nuevo líderes entre comillas, que tenía el pueblo de Israel, que eran estos fariseos y estos escribas, los escribas, yo voy a hacer una analogía, son como los teólogos de aquella época, personas estudiosas de la escritura, ¿no es cierto? Que, bueno, su honra y su prestigio venía de que eran conocedores de la escritura, pero la mayoría de ellos, hay excepciones que también se muestran en la Biblia, pero la mayoría de ellos con todo ese conocimiento no podían darse cuenta que tenían frente a ellos al Mesías de Israel. No podían darse cuenta de eso. Digo esto porque también en el tiempo nuestro presente hay muchas personas que tienen doctorados en teología y eso no garantiza necesariamente que estén iluminados por la verdad de Cristo. A veces incluso puede ser contradictorio cuando eso se transforma en una soberbia, en una actitud altanera, justamente al revés de la lógica del reino de Cristo de quién es el mayor, el que es como esclavo, el que sirve a los hermanos, hermanas con humildad, con sencillez. Entonces, para mí los escribas representan hoy día los teólogos, la gente que a veces hace gala de su conocimiento intelectual de la escritura como una cosa sobresaliente, ya eso mismo, más que ponerlo como un siervo del Señor, lo pone como un escriba de la época del Señor. Y los fariseos eran personas más políticas, eran personas que les interesaba el gobierno, les interesaba el poder, no tanto el conocimiento como los escribas. Y a mí se me hace mucha semejanza a muchos líderes religiosos, pastores y pastoras hoy día del mundo evangélico, y que un síntoma claro de ello es que le importa mucho la política y se abanderan, ¿no? Y bueno, en Chile en particular, hoy día que estamos viviendo un periodo de elecciones, uno ve, ¿no? Ve que hay una tendencia, ve que, por ejemplo, creo que es Espinosa probablemente el pastor evangélico más conocido y que supuestamente tiene un cierto prestigio o respeto, no lo voy a juzgar, por supuesto,
simplemente acusar el síntoma de fariseo, en el sentido de que él, por ejemplo, vio una foto donde él está ungiendo al candidato Kast, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Kast. Entonces, a ver, eso en sí no está mal, pero es un síntoma del fariseo, es un síntoma de la persona que está interesada en involucrarse con el poder político. Los fariseos, obviamente, condescendían al falso rey que estaba en ese momento, que era Herodes, y condescendían al sometimiento del pueblo de Israel con el Imperio Romano. Lo que menos querían los fariseos era ir en contra de los romanos, ¿no es cierto? De alguna manera condescendían con el imperio del momento. Entonces siempre estaban haciendo favores, o de hecho ellos cuando confabulan contra el Señor Jesús, confabulan involucrando al Imperio Romano finalmente en la tortura que hacen al Señor, que eso quedó bíblicamente registrado. Entonces, para mí hoy día, nuevamente en el mundo evangélico, del que nos hacemos cargo, porque todos nosotros tenemos historia en el mundo evangélico, hoy día lamentablemente los escribas y los fariseos están y se autodenominan líderes. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es lo que viene después, porque el Señor, cuando estos líderes abundaban, ¿qué le dice al pueblo? ¿Qué le dice a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, en el 23:37. No es este el mensaje, simplemente estoy diciendo que la abundancia de falsos líderes, de malos líderes religiosos, da una señal de un término de ciclo, ¿no es cierto? De un final que para aquella congregación que era Israel o Judá, como quieran, todo el pueblo israelita, era un final triste frente a este síntoma tan grave de líderes hipócritas que no tienen ninguna consideración de la palabra, de lo consagrado al Señor, ningún respeto, sino que usan las cuestiones litúrgicas y religiosas sagradas para beneficio personal. Pero ¿qué le dice al final? Pero al final el juicio del Señor es para todos. Para todos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Ve lo que está diciendo el Señor? ¿Qué son los profetas? Los profetas son los portadores de la palabra del Señor, de la verdadera palabra del Señor. Y el Señor, ¿qué le está diciendo a esta Jerusalén? Mata a los profetas. No, porque si Jerusalén hubiese tenido luz de la verdadera palabra del Señor, no hubiesen permitido lo que pasó con Jesús después, ¿no? Al ratito después de estas situaciones, el Señor se reúne con sus discípulos un rato, un par de días, y a los 2 días ya el Señor estaba muerto, estaba crucificado, después de esta situación. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada, que dice, desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí el Señor ya decreta, que también lo hablábamos la semana pasada respecto de una parábola que está en el 21, del 33 en adelante, cuando el Señor ya anticipaba que el reino que tenía el pueblo étnico israelita iba a ser dado a otro pueblo, ¿no es cierto?, a otra realidad. Y nosotros sabemos que esa otra realidad se llama iglesia, la iglesia de Cristo. Pero aquí el Señor confirma que es desolada Israel. ¿Por qué es desolada? Porque la presencia de Dios ya no los acompaña como pueblo étnico desde ese día. Desde aquí donde usted está viendo en el 23, del 37 al 39, desde ese momento histórico, alrededor del año 30 y tanto, Israel, el pueblo de Israel, se quedó sin la presencia de Dios. Y lo que hoy día se llama religión judía está sin la presencia de Dios. No está allí. La presencia de Dios está con su iglesia. Y también lo dije la semana pasada, y lo demuestra la Biblia y la historia, no olvidemos que los primeros cristianos eran judíos. No podemos decir, entonces Israel no. Si los primeros que se convirtieron, los primeros miles que convertidos por la predicación de Pedro son judíos, israelitas.
Israel entró desde el principio a la iglesia. Y también Hebreos, el libro de Hebreos, se hace cargo de explicarnos que la fe no solamente la justificación por fe es una cosa desde la predicación de Pedro, sino que en el pasado, en el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel que agradó al Señor, incluso desde Abraham hasta el presente, fueron por fe, ¿no? Que agradaron y fueron justificados por Dios, por el Señor. Pero en este momento, cuando el Señor decreta lo que decreta aquí, que es triste, fome, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando pasa esto, haciendo una comparación, cuando uno se supone que quiere tanto a alguien, lo anhela tanto, y esa persona te dice, ya no te quiero, porque tú me quieres como de boca para afuera, me dice eso, que yo no te quiero y no quiero pasar más tiempo contigo y me voy. ¿Cierto? Eso es doloroso, cuando se ve en el mundo, en esto de las desilusiones, cuando te sientes abandonado o abandonada, es triste, realmente se siente desolación. Pero el Señor fue justo porque le dice, ¿cuántas veces, no es cierto?, los quise reunir, imagínense con qué ternura. A mí me encantaba ver a la gallinita juntando los pollitos, y es realmente una cosa tan bonita y caben todo, y de tanta protección, de tanta ternura. Y sabemos, ¿no? Las gallinas curulecas, ¿cómo se llaman? O culecas, no me acuerdo cómo se le llamaba. La gallina además protege a los ama, pero sabemos que tiene una actitud, ¿no es cierto?, de advertencia. Está el gallo, otra gallina, las personas si se acercan ahí está, para defender a sus pollitos. Y esa era la actitud que siempre tuvo el Señor con Israel y que tiene hoy día con la iglesia, nos quiere juntar. Y de hecho nos ha juntado con Él a través de la obra de la cruz y de su sangre. Y nosotros que estamos aquí, y muchos hermanos que son de la fe en Cristo, estamos seguros, estamos cubiertos. Pero por algún motivo, el Señor nos advierte esto. Y luego, como les comentaba, si uno ve panorámicamente el 24, dice, mire, el capítulo 24 de Mateo dice, Jesús predice la destrucción del templo. O sea, esta desolación que primero era espiritual, que ya se decretó ahí, se termina de materializar el año 70. Que toda la historia, eso es histórico, hay evidencia muy sólida de que el templo de Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano en el año 70, después de estar sitiado alrededor de 3 años. Terminaron destruyendo, y lo que dijo el Señor se cumplió al pie de la letra. No quedará piedra sobre piedra. Y así fue. Como también comentaba, lo que quedó fue el muro de contención de la explanada del templo, que ni siquiera era parte del templo, lo que hoy día se llama el muro de los lamentos. ¿No? Estos típicos muros que permiten que arriba esté la tierra planita, son muros de contención, y sobre esa tierra planita estaba levantado el templo. Entonces lo que quedó fue eso, pero que en rigor no era parte del templo, pero que está allí como una evidencia concreta y donde los judíos van a llorar, ¿no? Van a lamentarse todavía por lo que el mismo Señor permitió en su soberanía que ocurriera. Entonces, lo que estoy diciendo, esto del término de un ciclo, este síntoma que nosotros muy pocas veces hablamos, tiene que ver con los malos liderazgos, con los falsos líderes, con los falsos maestros, como dice el Señor. Y yo creo que es el gran síntoma que está viviendo la iglesia. Ahora, esto ha pasado en los últimos 2000 años, muchas veces ha ocurrido estas situaciones en la iglesia, ¿no? Tanto antes de la destrucción del templo en el año 70 como después de la destrucción, el primer siglo, el segundo siglo, el cuarto, el quinto, hasta el siglo XXI en el que estamos viviendo hoy día, han ocurrido estos ciclos en que hay como una escalada de falsos maestros, pero llega el Señor y tiene misericordia, ¿sí? Y corrige a la iglesia. Y eso no quiero alargarme mucho ni ahondar mucho, pero también lo vemos en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, más o menos del año 90 después de Cristo. Recuerde, el Señor muere y resucita más o menos en el año 33. El año 70 es destruido el templo de Jerusalén. Y el año 90 y poco más o menos se revela Apocalipsis y se le envían las cartas a las iglesias. Ya habían 2 ciclos allí, desde que el Señor asciende hasta la destrucción del templo, y desde la destrucción del templo hasta el momento de Apocalipsis habían varios ciclos
en los que, no sé si ustedes saben, pero el ministerio de Pablo y Pedro es muy fuerte justamente hasta antes de la destrucción del templo, porque en cerca del año 67-68 data la tradición, digamos, más que la Biblia, porque la Biblia no nos menciona cuando mueren Pedro y Pablo, pero la tradición más o menos los deja cerca del mismo año de fallecimiento, cerca del 68. O sea, Pedro y Pablo no supieron o no estuvieron vivos en la carne para poder evidenciar la destrucción del templo. Cerca del año 68, la tradición dice que fueron ejecutados por Nerón, emperador romano, que era un anticristo, totalmente anticristo. O sea, y lo que dice la tradición es que Pedro fue crucificado patas para arriba, ¿no es cierto? Y que Pablo fue decapitado. Pero después de ese ciclo, el que quedó para el final, como el mismo Señor anticipó, fue Juan. Y las cartas juaninas que se llaman son todas cerca del año 90, y el Apocalipsis también es cerca del año 90, o sea, 20 años después de la destrucción del templo y 20 años más o menos después de la muerte de Pedro y de Pablo. Y ahí ocurre otro ciclo. Fíjese que en el año, poco antes del 70, Pedro y Pablo, si usted mira sus cartas, las cartas más antiguas, como las cartas pastorales de Pablo que escribe a Timoteo, o las cartas de Pedro, son todas cartas cerca del 67, y ya estaba colado las falsas doctrinas, los falsos maestros, y ellos advertían a la iglesia de eso, ¿sí? Ya advertían a la iglesia de eso, y el Señor ya lo había anticipado que esto iba a ocurrir, y ellos ya lo constataron antes del año 70, y después cuando Juan escribe, después del año 70, que yo me imagino que hubo una corrección, la iglesia enmendó el camino, 20 años después de no, estábamos perdidos. Apenas 20 años después, en el año 90, es cosa de leer las 7 cartas que se escriben a la iglesia de Asia. Éfeso, que es emblemático porque Éfeso es una iglesia que aparece en diferentes partes de la Biblia, es una iglesia caso interesante porque sabemos cuándo fue fundada en Hechos. Fue fundada por el apóstol Pablo, también participó de la predicación de Éfeso a Apolos. Luego teníamos la carta a Éfeso en el año 90. Y también, antes de eso, en el año, como les decía, cerca del año 70, Pablo instruye a Timoteo, que estaba precisamente en Éfeso, le envía carta para que pueda administrar bien a la iglesia. Entonces, Éfeso es una iglesia que es interesante porque la podemos ver en diferentes momentos de la escritura, de la cual podemos aprender. ¿Voy a poner una pausa? Bueno, ahí decía entonces que Éfeso es una iglesia que la podemos en la Biblia mirar en diferentes momentos, desde que se creó hasta que creció, en las cartas paulinas, que tiene una carta, ¿no? Pablo a Éfeso muy bonita, de las más bonitas que hay, en términos de que ahí se enseña el Evangelio de la gracia y la fe con mucha precisión por el apóstol Pablo. Luego tenemos las cartas de Timoteo, donde también Timoteo estaba muy relacionado con la iglesia de Éfeso, y finalmente la carta que escribe Juan, que es la primera iglesia de las 7 a la que se les escribe. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando aparecen muchos falsos maestros, es un síntoma de que hay un ciclo que se está cerrando. Pero ¿cuál es lo bonito que yo veo en estos ciclos? Que habla el Señor, aparece hablando el Señor. Bueno, a través de Pablo, corrigiendo, ¿no es cierto? A través de Timoteo, a través de Pedro, y luego a través de Juan, a través de esta tremenda revelación, el mismo Señor termina aclarando y señalando a Éfeso y a las otras 7 iglesias qué era lo que estaba funcionando mal y qué era lo que debería corregirse. Y qué era lo bueno también que el Señor veía en cada iglesia. Hay un juicio del Señor, pero un juicio que busca la restauración y la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, por ejemplo, a Éfeso le dice, ¿no? O sea, todos nos acordamos de Éfeso, de esto: has perdido tu primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Vuélvete, ¿no?, a las primeras obras. Qué bonito, porque el Señor de alguna manera le está diciendo: oye, vuelvan a leer la primera carta que les escribió Pablo. Esa primera carta donde se habla de la gracia, de la fe.
de la armadura, ¿se acuerdan de la armadura espiritual y tantas otras cosas que aparecen allí que son tan bonitas, de los dones y tantas otras cosas que están en esa carta? El mismo Señor les dice, vuelve a las obras primeras. Entonces, a lo que voy es que yo creo que igual estamos en un momento en la iglesia, de la iglesia histórico ahora, donde va a haber un cierre de ciclo. Y la señal hoy día para mí es que está lleno de falsos maestros la iglesia evangélica, no en todos lados, pero sí está así. Y lamentablemente esas malas enseñanzas hacen que el pueblo, poniendo como ejemplo la ciudad de Jerusalén, que era representativa de todo el pueblo de Israel, porque la ciudad de Jerusalén era la ciudad santa, ¿no? Era como la iglesia, bueno, ahí estaba el templo, y el juicio del Señor lo hace en lugar sagrado. Y hoy día yo pienso que es igual. Recuerden que el lugar sagrado de Dios es la iglesia, el cuerpo somos nosotros, los miembros de la iglesia. Ya no es un lugar físico, sino que es un grupo de personas. Y lo que uno observa por la palabra y por el discernimiento espiritual es que en gran medida el pueblo evangélico hace ya más o menos 20 años, no quiero decir que sea así el ciclo, pero yo diría que o más aún, que ya el pueblo evangélico ha perdido el rumbo, y esa pérdida de rumbo tiene mucho que ver con las falsas enseñanzas que se han introducido. Entonces, si usted mira Apocalipsis, creo que todas, o la mayoría de las reprimendas que hace el Señor a las 7 iglesias son con doctrinas falsas, ¿se fijan? Aborrezco la doctrina de los nicolaitas, estos que tienen la doctrina de Balaam. Enseñanzas. Entonces el Señor mismo, porque el escriba de la carta de Apocalipsis es Juan, pero el autor es Jesús mismo, nuestro mismo Señor le revela a Juan. Es tremendo, o sea, la autoridad de Apocalipsis, no sé si le hemos tomado el peso, es tremenda, porque el autor es el Señor y su escriba es Juan, que ve todas estas cosas. Y el Señor mismo le dice a las iglesias, aborrezco estas doctrinas. Entonces, claramente hay enseñanzas que no corresponden a lo que el Señor ama. O sea, lo que el Señor, quiere de nosotros, y como nos ama, entonces nos corrige de la manera en la que se corrigió a la iglesia de Asia en el año entre el 90 y el término del primer siglo, hasta 21 siglos, ¿no? 20 siglos después, como que se está repitiendo un poco lo mismo. Y es necesario que se levanten las voces hacia el mundo evangélico. Es necesario que prediquemos a los hermanos y hermanas de la iglesia, a los líderes de las iglesias, la palabra del Señor, que la iglesia tiene que restaurarse. Además de la importancia que tiene evangelizar, ¿no? Que muchos que no conocen, conozcan el evangelio y se conviertan. Entonces, yo creo que me alargué más de la cuenta en el preámbulo de lo que quería decir, porque lo que yo realmente quería leer era dar un salto de todo lo que pasaba en el 23 a Mateo 25, lo último que el Señor, lo voy a leer, lo último que el Señor dice en relación a este término, al término. Entonces, en el 25-31, el Señor habla del término de la era de los hombres final. Ya después de esa situación no hay ya la era humana, como la conocemos hasta hoy día, ya no continúa, no persevera, después se instala, después del hecho que el Señor indica en el capítulo 25, del versículo 31 al 46, según la profecía o pronóstico de Jesús, después de eso ya no hay un mundo como el que conocemos hoy día. Mire, voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto a castigo eterno y los justos a vida eterna. El juicio final, el juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia ahí? ¿No es cierto? Porque muchas veces esto se enseña a la iglesia como si nosotros los creyentes fuéramos las ovejas, ¿no? Y los no creyentes los cabritos. Y yo discrepo de esa interpretación y les voy a explicar por qué, con otros antecedentes bíblicos. Porque primero el Señor hace alusión a otro grupo, a un tercer grupo que le dice a estos pequeñitos, ¿no es cierto? Fíjese cómo dice cuando las ovejas que son apartadas hacia un lado les dice ustedes para la derecha, ustedes para la izquierda. Y los que pone a la derecha le dice ustedes son justos, considerados justos, y son benditos de mi Padre por cuanto me ayudaron, ¿no? Me acogieron, en resumen, cuando tuve hambre, cuando tuve sed. Y ellos dicen, pero ¿cómo te ayudamos a ti? Es como que no conocen a él, se fijan que como que no tenían mucha información de Jesús. ¿Cómo te ayudamos a ti? ¿Cómo fue que te ayudamos? Y él le dice, perdón, el 40, ¿no? El 25-40 de Mateo. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahí aparece ese otro grupo. Entonces este grupo de ovejas, porque el ejemplo que pone dice son como ovejas y como cabritos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces estos que son llamados ovejas y que entran al gozo eterno, son benefactores de los hermanos pequeñitos del Señor. ¿Y quiénes son los hermanos pequeñitos del Señor? Los miembros de la iglesia, de Cristo. Entonces, aquellas personas de las naciones, porque se habla del juicio de las naciones, no necesariamente porque el Señor va a juzgar a Chile, a Perú, a Brasil, sino que lo que se está tratando de decir es el juicio global a todo el mundo. ¿Sí? A todos los que vivieron en el mundo, en toda su historia, serán juzgados en ese momento. A todo tipo de tribu, nación, a todo, global, es el juicio global. No va a quedar nadie fuera de ese juicio. Y fíjese que en ese juicio hay unos que entran y otros que quedan fuera. Y los que entran fueron los que tuvieron compasión y acogieron a Cristo mismo, pero Él dice, no a mí, o sea, lo hicieron a mí, pero en realidad, ¿a quién lo hicieron? A la iglesia del Señor. Amén. A la iglesia. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Qué tremendo. Y qué, bueno, vamos a irnos por el lado positivo. Es triste el resto, ¿no? Porque el resto es los que han rechazado. Y bueno, no solo no han acogido a la iglesia, sabemos que lamentablemente hay personas o grupos o instituciones mismas, como el Imperio Romano en su minuto, que se levantó en contra de la iglesia para destruirla. El mismo Saulo era un perseguidor de la iglesia, era un vaso de ira contra la iglesia. Pero eso mismo nos enseña que incluso aquellos que podrían perseguir a la iglesia para destruirla tienen una oportunidad, y Saulo nos ayuda a ver que hay oportunidad. Que todos tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de ir al Señor, de creer en Él y ser salvo y tener la vida eterna. Y no llegar al juicio final, sino ser de estos pequeñitos, ¿no?
que no llegamos a este juicio. Yo se los voy a demostrar por la palabra que no llegamos. No somos nosotros los que estamos siendo juzgados allí. Son las naciones. Son el resto que mucha gente, millones de personas que van a ser juzgadas. Y qué tremendo el Señor que al final igual hace depender ese juicio de Él mismo y de su propia iglesia. Imagínense que el juicio de las naciones depende del trato de las naciones a la iglesia, a los hermanos chiquititos del Señor. ¿Sí? Y obviamente aquellos que persiguieron a la iglesia, que la destruyeron, que los partieron por la mitad, que los decapitaron, que los crucificaron y no se arrepintieron en su vida, ¿qué les va a pasar? Aquí el Señor les dice. ¿Sí? Les dice. A los de la izquierda, apartados de mí en el 40, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, ¿no? Este lago de fuego, ¿para quién está preparado? Para el diablo y sus ángeles. Se preparó para ellos. Pero estos que no ayudaron a la iglesia, que la persiguieron, que la torturaron, que la humillaron, que se burlaron y no se arrepintieron, todos tenemos, Saulo es un buen ejemplo, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de ir a los pies de Cristo. Pero estos, ¿no es cierto?, serán echados al lago de fuego. Para terminar, vamos a corroborar esto con Apocalipsis, porque ese capítulo 25 de Mateo es un paralelo casi perfecto a lo que el Señor le revela en el capítulo 20, versículo 11 en adelante de Apocalipsis a Juan. ¿Sí? ¿Y qué dice el 20:11 de Apocalipsis? Y vi un gran trono blanco. ¿Se acuerda que dice el Hijo del Hombre se sienta en un trono? Dice, así parte el 25. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Eso es maravilloso. Maravilloso verlo desde el punto de vista físico. O sea, todo lo que vemos, el cielo que vemos y la tierra que vemos, huyen de la presencia del Señor. No resisten la presencia del Señor. Y si uno va a la interpretación simbólica, recuerden que para Pablo toda la fuerza demoníaca está, ¿se acuerdan? El espíritu de la potestad del aire. Nuestros enemigos están en las regiones celestes. ¿Se acuerdan que dice eso la palabra? No tenemos batalla contra carne y sangre. Eso de hecho está en Efesios. Sino tenemos batalla contra potestades, dominios, espíritus que están en las regiones celestes. Entonces, una interpretación simbólica, yo creo que van a pasar ambas cosas, la física. Pedro lo ve así, todo lo que vemos, lo que percibe nuestro ojo físicamente de la tierra y el cielo va a desaparecer cuando se manifieste el juicio final. ¿Por qué? Porque el Señor tiene enemistad con todo eso. Y simbólicamente, el cielo que desaparece es toda esta región de dominaciones enemigas espirituales del Señor, y la tierra representa el mundo, que también es enemigo del Señor. Todo lo que está en la naturaleza humana, que se ha levantado con enemistad del Señor y obras en contra del Señor, también van a huir de su presencia, porque su presencia es santa y no tiene vínculo ni con lo mundano, ni con las regiones espirituales malignas. Huyen. Y mire, y dice, y ningún lugar se encontró para ellos, ¿se fija? O sea, lo que viene cuando se revela el juicio del gran trono blanco, que es el final. Les decía eso para el 25, ¿se acuerda? El Señor está diciendo que allí concluye toda historia del hombre, concluye con el juicio final. Y en el 25 de Mateo el Señor está diciendo eso. Después de eso Él concluye su profecía. Y si usted vuelve a mirar Mateo, después se vuelve histórico. Empieza a contar todo lo que sucedió con el Señor hasta que fue crucificado. El relato del Evangelio de Mateo. Y aquí también toda historia humana concluye aquí. ¿Y qué más dice? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muertos grandes y pequeños. Y fueron juzgados ¿por qué? Por las obras que estaban escritas en los libros. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Vale? Entonces, el juicio final, este juicio final,
Se está juzgando a todo el mundo, a todo ser viviente que existió, pero que no es parte del pueblo de Dios, que no es parte de la iglesia. Yo les dije eso, ¿no es cierto? Pero todavía no les demuestro por qué no está la iglesia siendo juzgada ahí. Pero ¿qué pasa con este pueblo que es juzgado? Vimos en Mateo 25 algo que no se dice tan claramente acá en Apocalipsis, que el Señor va a permitir que aquellos que de alguna manera ayudaron a la iglesia entren, ¿no? Pero por sus obras, porque son juzgados por las obras. ¿Y cuál es la obra que agrada al Señor? De aquellos que de alguna manera igual sirvieron al Señor, a lo mejor inconscientemente, sin darse cuenta, ayudaron a hermanos cristianos, hermanas cristianas en situaciones de carencia, de persecución, de angustia, de dolor, porque la iglesia en esta vida estamos condenados a ser perseguidos o a tener angustia o a sufrir aflicciones por causa de Cristo. De hecho, todos los días somos afligidos porque nuestra carne, que está vendida al pecado, siempre quiere ir en contra del Espíritu que mora en nosotros, y somos afligidos todos los días como cristianos, por causa de lo que mora en nosotros por gracia del Señor. Entonces, en esas aflicciones que tenemos la iglesia, aquellos que nos ayudan, que nos han beneficiado, tienen este beneficio que el Señor profetizó. ¿Y por qué no estamos nosotros en ese juicio final, los del Señor? Porque ese juicio, aquí Apocalipsis nos habla del lado B, que habla Mateo 25, nos dice, los que no fueron hallados en el libro de la vida, ¿qué pasa? Fueron lanzados al lago de fuego, ¿sí? Lo que nos permite decir que aquellos que el Señor llama cabritos en Mateo 25, deberían ser los mismos que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron borrados del libro de la vida por alguna razón. Y la razón de ser borrados del libro de la vida para mí son dos. Una, que te haya sido predicado el Evangelio de Cristo y tú conscientemente hayas rechazado el Evangelio de Cristo, si es que te fue predicado. O lo que decíamos acá, haber sido perseguidor de la iglesia, de los hermanos cristianos, haberte vuelto enemigo de los hermanos cristianos. Yo creo que esas personas, entendiendo que todo el mundo, el Evangelio nos dice que Dios, el mismo Señor dice, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Toda persona tiene la posibilidad de tener fe y de confiar en el Señor. Pero en el juicio final el Señor ya profetiza que algunos, no sé si muchos, yo creo que sí serán muchos, lamentablemente irán a parar al sitio que estaba preparado para el diablo y para los ángeles, enemigos del Señor. De hecho, en el 21 el Señor describe más o menos qué características tienen esta gente que se va, que no tiene ninguna posibilidad en el juicio. Si usted si usted lee el 21:7, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Obviamente los que vencen somos los de la fe en Cristo, ¿sí? Y eso nosotros tenemos un acceso, por decirlo así, privilegiado por la gracia de Dios a todas las bendiciones espirituales. Pero después el 8 pone un pero, mire lo que dice el 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, mire cómo dice, une las dos cosas. Quienes les ha sido predicado el Evangelio y no creen, tienen cobardía de acercarse al Señor. Además, ¿no? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Fíjese que están agrupadas las características, abominables y homicidas. Une cosas, el I une. Son cobardes e incrédulos, son abominables y homicidas, son fornicarios y hechiceros, idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. El Señor va a hacer justicia, ¿sí? Hay mucha gente que dice, oye, todas estas personas que han asesinado, que han torturado y que se han muerto felices de la vida, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser juzgados. Aquellas personas que acudían a los espíritus malignos para ir en contra de la iglesia, para echar maldición, brujería a los cristianos, aunque sabemos que esas cosas no afectan a la iglesia, porque estamos en Cristo. Pero esa gente que no se arrepintió y que murió sin arrepentirse y ir a los pies de Cristo, cuando resucite al juicio, como aquí dice la palabra, ¿a dónde van a ir a parar? Al lago de fuego. El Señor va a hacer justicia. Pero no porque en sí quiera destruirlos, sino porque todas estas personas
con todas esas malas actitudes, ¿a quiénes dañaron? A la iglesia del Señor. Hicieron abominaciones en contra de la iglesia del Señor, fueron asesinos de los hijos del Señor. Y para terminar les voy a demostrar por qué no se puede enseñar que los cristianos que estamos en Cristo vamos a llegar al juicio. Pero fíjese la gracia del Señor, yo alabo al Señor porque yo veo que incluso en el juicio final es que Dios es justo. Y sí que va a condenar a algunos, pero también a otros los va a llamar ovejas, ¿no es cierto? Y el secreto para ellos, que no va a ser secreto porque ni siquiera se van a dar cuenta por qué lo hicieron, fue porque tuvieron una actitud de compasión hacia los pequeñitos, que somos los hijos del Señor, los cristianos históricos, ¿sí? Incluido, yo diría también los hermanos de la historia antigua del pueblo de Israel que amaban al Señor también. Acuérdense que el pueblo de Israel fue extranjero en gran parte de su historia, en Egipto, en Babilonia, en diferentes sitios, también se dispersaron hasta el día de hoy. Pero obviamente que el acento que hace el Señor ahí son a los miembros de su iglesia. Para terminar, mire lo que dice el mismo capítulo 20, el capítulo 20 de Apocalipsis, un poquito antes del juicio, mire lo que dice el 4, el versículo 4. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tronos, ¿eh? Vi tronos. El 20:11 dice el trono, ¿no? Hay uno que se sienta en un trono, pero aquí Juan ve tronos, y que en esos tronos se sentaron los que habían recibido facultad de juzgar. A ver, ¿de qué juicio estamos hablando aquí? Obviamente no es el mismo que estamos viendo en el 20:11, que es definitivo, final. Ahí se acaba la historia humana. Esto es antes que se acabe todo el cuento de la historia de los hombres. Dice 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, mire, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero, mire lo que dice, pero, aquí está la diferencia, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay una resurrección antes del juicio final. ¿Está claro, no es cierto? ¿Queda claro? Está súper claro. ¿Y quiénes son esos que son resucitados? Los que, dice, fueron decapitados. Y así como les decía, cuando la palabra dice que el cielo y la tierra huyen, que es un ejemplo físico, pero también hay un contenido simbólico en eso. Como les decía, la parte, o lo que no vemos, que también es real. El reino de las tinieblas que está en las regiones celestes va a huir, y toda la realidad mundana, contrario al Señor, va a huir cuando Él llegue a juzgar. Y aquí también los decapitados, Pablo murió decapitado, o sea, Pablo es un ejemplo. Pero también lo simbólico de ser decapitado es uno decir, bueno, ¿quién es mi cabeza? ¿Sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando usted viene a los pies del Señor y le dice, Señor, tú eres mi Señor, guíame tú. ¿Qué estamos haciendo? Sacar nuestra cabeza y poner la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Yo creo que también hay un contenido simbólico de quienes nos postramos al Señor y que, como también comentaba hace un rato, nos hacemos esclavos de la iglesia, nos ponemos a los pies de la iglesia para servir, entendiendo que la cabeza es Cristo, ¿se entiende? O sea, no somos la autoridad, nosotros estamos para servir. También hay un ejemplo simbólico en esto. Entonces, lo que la palabra también nos está diciendo a todos aquellos que hemos renunciado para servir al Señor en este tiempo, en el tiempo que nos fue dado de vida. Porque las consecuencias que vamos a tener de ser salvos eternamente, que el Señor lo ha provisto para nosotros, o de aquellos que serán juzgados al final, es lo que pasa en esta vida, no hay otra.
como dicen otras falsas religiones. Entonces, mire, y más encima, el Señor a todos los miembros de su iglesia le va a dar la capacidad de juzgar. ¿Pero juzgar qué? ¿Qué está diciendo aquí? De juzgar durante ese tiempo que se dice acá que van a ser 1000 años. No me voy a alargar, pero si usted mira el mensaje de las 7 iglesias, al final el Señor motiva a todos los miembros de la iglesia, les dice, el que venciere reinará conmigo y dirigirá, ¿no es cierto?, las naciones con vara de hierro. Todo apunta a la promesa de este tiempo, de ese tiempo que va a ocurrir, donde el Señor se va a instalar en la tierra, va a resucitar a su iglesia y va a estar por un tiempo, aquí la Biblia dice 1000 años, reinando con la iglesia a las naciones y pueblos que estén vivas, que hayan sobrevivido a toda la ira de Dios que se va a manifestar en el Apocalipsis. Que ya Apocalipsis cuenta todas esas copas y todas esas cosas que van a pasar en el último tiempo. Entonces van a quedar vivos algunas naciones en el mundo, las que estén en esa, supongamos que fuera ahora, pronto, entonces todos los hijos del Señor histórico resucitan, los que están vivos ya, como Pablo dice, se van a encontrar con el Señor en el cielo, el Señor viene descendiendo, juzga al anticristo, etcétera, etcétera, se instala el Señor y gobierna 1000 años. Y esos tronos son dados a los miembros de la iglesia para gobernar al mundo, a los que estén vivos en ese momento. Miles de millones de personas que van a seguir vivas. Y después de ese tiempo ocurre otra cosa. Para terminar ese ciclo, bueno, después de 1000 años, aquí mismo nos dice Apocalipsis que el diablo es vuelto a ser liberado y se captura y se lanza al lago de fuego después de esos 1000 años. Lo que está diciendo la Biblia es que esos 1000 años el diablo no va a meter su cola como la ha metido los últimos 2000 años en el mundo. Por eso el mundo está como está y también la iglesia está como está, por incidencia también de Satanás. Pero esos 1000 años que el Señor va a gobernar con su iglesia, para mí, creo en ese milenio por varias razones. Una, porque la Biblia lo dice claramente, y segundo, porque el Señor Jesús va a demostrar al mundo, todavía el mundo creado existe, con las reglas que hoy día se mueven en el mundo. Después, en el juicio final, vemos que el mundo no se le encuentra lugar, ¿se acuerdan? Ni al cielo se le encuentra lugar. Pero en este momento, cuando el Señor establece su reino por 1000 años con la iglesia, gobernando a los miles de millones de incrédulos que quedaron allí, y va a ser 1000 años con los que el Señor va a gobernar y va a demostrar cómo era posible gobernar adecuadamente el mundo creado como debería ser. ¿Sí? Y yo creo que en esos 1000 años probablemente el Señor tenga una reconciliación con el pueblo de Israel étnico que permanezca vivo en ese momento para poder demostrar y cumplir algunas promesas también terrenales que la Biblia dice que han de cumplirse aún con el pueblo de Israel. Entonces, yo veo ahí dos partes importantes, que el Señor, como es justo, bueno, va a restaurar a Israel, por eso necesita esos 1000 años, y por otra parte dejar un registro histórico en la historia humana, que hemos hecho pedazos la naturaleza, nos hemos matado entre nosotros, hemos hecho lo peor con este mundo, los seres humanos, pero el Señor necesita dejar un espacio en esta historia que se va a acabar en el juicio final, que demuestre que si Jesús reina, y si reina su iglesia junto con él, las cosas van a ser muy buenas, por 1000 años, ¿sí? Vamos a vivir esa experiencia del Señor. Y el diablo no va a estar, por eso que es atado por 1000 años más y desatado al final, y después de que es desatado, se ha vuelto a capturar, vuelve a engañar inclusive a los pueblos que estaban vivos, y de nuevo se levantan contra el Señor y es atado y echado al lago de fuego definitivamente, y después ocurre el juicio que les acabo de comentar, el juicio final. Y ahí recién resucitan todos los que todavía no habían resucitado, que es la segunda resurrección. Y el problema, ¿cuál es el problema de la segunda resurrección? Es que quienes resuciten en ese momento van a tener la posibilidad de irse al lago de fuego, ¿no es cierto? Pero los que resucitan de la primera resurrección, con esto termino, en el 26,
Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Reinarán con él 1000 años. O sea, imagínense el tremendo premio que el Señor va a dar a los cristianos que son de la fe de Él y que perseveran. Yo creo que algunos de nosotros alguna vez soñamos, yo no sé si soñé, hay hermanos que quieren ser presidente de la República ahora, ¿no es cierto? Para gobernar 5 años mal, para quedar mal. O ser diputado, o alcalde, o lo que sea. Pero ¿qué dice el Señor? Él nos tiene reservado a los que somos de la fe un cargo, ¿no? ¿Y que cuánto va a durar? 1000 años. 1000 años. Pero no, eso es bueno porque el Señor lo da, pero yo encuentro más importante la promesa, que ¿qué va a pasar? Que no, la muerte segunda no tiene potestad. No tiene potestad sobre nosotros. Entonces, para redondear, hermana, y terminar, hermano, lo que dice Mateo 25 es el paralelo a lo que dice Apocalipsis 20:11, el juicio final. De ese juicio final van a participar las naciones que nunca se convirtieron al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Está más que claro, ¿no es cierto? ¿Qué está reservado para los cristianos? La primera resurrección. ¿Y cuál es nuestro premio? Bueno, la vida eterna. No vamos a morir, no vamos a sufrir la segunda muerte. Y además, como guinda de la torta, el Señor nos va a dar no la poca experiencia de gobernar, de reinar, de ser sacerdote de Dios y de su Cristo por 1000 años. 1000 años. ¿Sí? No sabemos si es textual o no. Lo que sí sabemos cuando se habla de 1000 años, lo que quiere decir la Biblia es que mucho tiempo, eso está claro, ¿no es cierto? Y para cualquiera de nosotros pensar en 1000 años es mucho tiempo. Entonces, bendito sea el Señor que nosotros, los que somos estos pequeñitos, ¿no? Que somos hermanos de Cristo, tenemos ese futuro. Pero también nuestro Dios es justo. Y en el juicio final va a juzgar por las obras. Y de acuerdo a Mateo 25, ¿cuál es la obra que más aprecia el Señor? Cuidar a estos mismos pequeñitos. Me viste desnudo y me cubriste. Me viste con hambre y me diste de comer. Me viste en la cárcel y me fuiste a visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente dirá, ¿cuándo te hicimos eso a ti? ¿Por cuánto lo hiciste a esto, mi hermano más pequeño? A mí lo hiciste. Entren al gozo del Señor. Aleluya, qué bueno nuestro Señor. Si uno ve las cosas buenas del Señor para el futuro de la humanidad, son más las buenas que las malas. Mucho más las buenas que las malas. Es difícil perderse de este evangelio tan lleno de gracia y tan lleno de amor. Cuando uno entra con una fe como un granito de mostaza, no sale. No puede escapar de este gran amor, de estos lazos de amor y de misericordia de nuestro Señor. Y oremos para que muchos más se conviertan y también para que la iglesia que está extraviada pueda ser restaurada por la palabra del Señor. ¿Sí? Y no se pierdan en estas falsas doctrinas que son engañosas, ¿no? Y a veces hacen que mucha gente, a veces, que llenan los templos y los cultos evangélicos, en realidad no son convertidos. Como el Señor ponía ese ejemplo de la cizaña y el trigo, que van creciendo juntos. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar, echar al infierno ni nada. El Señor tiene esa sabiduría y la visión de ver, de discernir quiénes dentro de su reino son cizaña y son trigo. Pero claramente, como les decía, ha pasado en Mateo 23, que cuando se está cumpliendo un ciclo es común que haya mucha cizaña, mucha falsa doctrina, muchos falsos maestros metidos dentro del templo, que es la iglesia del Señor, metiendo la cuchara, hablando y enseñando cosas que no corresponden. Pero lo bonito de eso es que en ese cierre de siglo va a venir el Señor a hablarnos claramente y Él va a separar la cizaña del trigo y Él va a restaurar y va a preparar a su iglesia para el encuentro definitivo que tenemos con Él en la primera resurrección, que confío que va a ser así para nosotros y para muchos de los que conocemos
Amén. Bueno, eso quería compartir. Habían otras referencias más para seguir, digamos, en el mismo Apocalipsis argumentando esto, que es muy claro, lo que acabo de decir, de esto de que nosotros vamos a la primera resurrección, son las naciones las que son resucitadas para el juicio final y no su iglesia. Pero si bien lo mejor es creer en Cristo, pero Dios que es justo va a dar una oportunidad por la obra a otros, ¿no? Y nos deja una enseñanza clara cuál es la principal obra que a él le interesa, que justamente su iglesia, sus pequeñitos. Él cuida, él es fiel de su iglesia, ¿no? Nos cuida como una esposa, como una novia, él es muy bueno. Y quiere que el mundo, que a lo mejor por a veces motivo no se ha convertido, a veces porque no se les predicó el Evangelio, también tiene una oportunidad de entrar al gozo de Dios en la medida de que hayan ayudado a estos pequeñitos, a sus hermanos. Gracias al Señor porque somos hermanos de Él, ¿no es cierto? Gracias al Padre porque nos ha dado a conocer a Jesucristo y tenemos confianza en Él a pesar de todas las circunstancias. Y es verdad que nos sentimos pequeñitos, que nos sentimos hermanos, cuidados por este hermano mayor que es nuestro Señor Jesús, que es tan fiel. Eso dejo ahí, voy a dejar pausar la grabación, pero la idea es que si quiere comentar algo lo podamos comentar. Amén.